Bienvenidos hermanos, amigos, familia, que la paz de Dios esté con ustedes. Mi nombre es Cristian Ceja Cecchini, el intérprete Martín Salto. Venimos de parte de Dios para traer un mensaje a su vida, un mensaje de bendición. Hoy quería hablarle de medidas de Dios. Una de las medidas de Dios es la medida con la que oímos. Con la medida que oímos será nuestra medida de experimentar a Dios, de tener un encuentro con Él, de tener un crecimiento espiritual. Como dice en Marcos capítulo 4, verso 24 y verso 25, le dijo también: mirad lo que oís, porque con la medida con que medís os será medido, y aún se añadirá a vosotros lo que oís. Porque al que tiene se le dará, y al que no tiene, aún lo que no tiene, se le quitará. Mirad lo que oíd. Debemos prestar atención a lo que escuchamos. Si lo que escuchamos nos influencia, nos carga, nos cansa, nos amarga, o si lo que escuchamos nos edifica, aquellos consejos vienen de parte de Dios o no. Porque todo consejo que venga de Dios debe estar cimentado en la palabra del Señor. Debemos prestar mucha atención y estar siempre predispuesto a poder recibir de Dios. Porque dice: con la medida que medís, serás medido. Por eso es importante el mirar que oír, el prestar atención a lo que escuchamos. Dios nos responderá conforme a la medida que nosotros le respondemos a Él y a su palabra. Con obediencia, con una fe inocente, con un hambre por recibir algo bueno de parte de Dios y de ponerlo en obra. Debemos escucharlo y ponerlo en obra para ser bendecidos. Y dice: y aún se añadirá a vosotros lo que oís. Cuando oímos con agrado la palabra de Dios, más crecimiento espiritual viene a nuestra vida. Lo que oímos se nos dará, lo que oímos recibiremos. Porque dice en el verso 25, se le dará. Si oímos la palabra del Señor, si oímos las cosas de Dios, se nos dará deseo por escuchar su palabra, por escuchar todo lo que provenga de Dios. Nos dará entendimiento y podremos experimentar lo que oímos. Al experimentar a Dios, el experimentar su presencia, el experimentar las promesas de Dios, va conforme a nuestro hábito de recibir y vivir la palabra de Dios. Otra medida es que con la medida que juzgás, serás juzgado, y con la medida que amás, será bendecido. Como dice en Mateo capítulo 7, versos 1 y 2, no juzguéis para no ser juzgados, porque con el juicio con que juzgás, serás juzgado, y con la medida que medís, serás medido. Este versículo es conocido. Quiere decir que cuando juzgamos a los demás, seremos juzgados de una manera similar. Podemos amar a las personas, aunque las personas hagan cosas que son desaprobadas o cosas que para nosotros no son buenas. Debemos saber que de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo por nuestro pecado para darnos salvación. Y el mundo sin Cristo era desaprobado, porque no hay nada bueno sin Cristo en nuestra vida. Como dice en Marcos capítulo 10, verso 18, Jesús le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino solo uno, nuestro Dios. Amén. El único bueno es Dios. Si nuestra mente está que el único bueno es Dios, ya no tendremos prejuicio hacia lo demás. No vamos a pensar lo peor de lo demás, solo vamos a ver las cosas buenas como Dios nos ve a nosotros y como Dios ve a los demás.
porque de otra manera veremos sus faltas y vamos a criticarlo y juzgarlo en su peor momento. Muchas veces tomamos ese hábito de juzgar y criticar cuando la persona fracasa, cuando a la persona le va mal, pero cuando le va bien nos quedamos callados. Es porque muchas veces no nos ponemos en el lugar del otro, en las circunstancias que está pasando la otra persona. Pero mire el consejo que nos da nuestro Dios. En 1 Corintios, capítulo 11, verso 31. Pues si nos examinásemos a nosotros mismos, no seremos juzgados. Debemos poner ese mismo énfasis que ponemos en juzgar, en criticar a los demás, en nosotros mismos. No seremos juzgados, no vamos a estar cargados, ni cansados, ni amargados, porque cuando nosotros ponemos el enfoque en lo demás, repercute en nuestro cuerpo, trayendo enfermedades, trayendo dolores y falencias físicas. Porque no olvidamos que nosotros también seremos juzgados. Y no solamente porque somos cristianos o no somos cristianos, sino aquellos que no han conocido el Evangelio, porque muchas veces nos preguntamos, ¿y aquel que no conoció del Evangelio de Dios, será juzgado? Obviamente será juzgado por su conducta, como dice en Mateo capítulo 12, versos 36 y 37. Le aseguro que en el día del juicio final, todos tendrán que explicar por qué hablaron para hacerle daño a los demás. Dios juzgará a cada uno de acuerdo con su palabra. Si dijeron cosas buenas, se salvarán, pero si dijeron cosas malas, serán castigados. Debemos rever cuáles son nuestras charlas, qué cosas decimos, y si nosotros hemos dicho palabras para hacer daño a los demás, nos podemos arrepentir y Dios nos dará libertad. Como decía en Mateo capítulo 7, verso 2, que leímos recientemente, porque con el juicio que juzgás, serás juzgado. No está diciendo, juzga como te gustaría que hicieran contigo. Muchas veces con nosotros somos más generosos, somos más misericordiosos. Nuestra falencia, nuestra falta, nuestros errores son minimizados cuando lo hacemos nosotros. Pero cuando lo hace el demás, ahí lo apuntamos, ahí lo juzgamos y lo criticamos. Debemos cambiar esa conducta porque no le agrada al Señor y no nos hace bien para nuestra vida. Con la misma medida que medís, serás medido. Dios nos medirá conforme a la medida que medimos a los demás. Dios tiene medida de justicia y de misericordia. Escoge mediante tus obras hacia los demás. Si quieres medida de justicia, juzga, critica, murmura, no pidas perdón. Pero si quieres misericordia de parte de Dios, sé generoso, bondadoso, perdona y sobre todo ten abundante amor sobre los demás. Otra de la medida, con la medida que siempre segarás. Como dice en 2 Corintios, capítulo 9, verso 6. Por esto te digo, el que siembra escasamente, también segará escasamente, y el que siembra generosamente, también segará. El que siembra escasamente, segará escasamente. Un agricultor, al sembrar la semilla, puede sentir que está perdiendo la semilla si su enfoque no está en la cosecha futura. De la misma manera, nosotros no debemos pensar de acuerdo a este tiempo y si la cosecha será o no recibida. Debemos dar con un corazón para agradar a Dios, sabiendo que Él nos recompensará a su debido tiempo. Como dice en Gálatas, capítulo 6, verso 9. Así que no nos cansemos de hacer el bien, porque si seguimos haciéndolos, Dios nos premiará a su debido tiempo. Dios va a recompensarte de todo lo que tú das para agradar a Dios con un corazón
para agradar al Señor, Él va a recompensar a su debido tiempo. Porque dice, generosamente también segarás. Cuando damos con un corazón generoso, cosechamos bendiciones, no solamente materiales, sino también espirituales. Nunca somos perdedores cuando le damos a Dios. No debemos temer de dar, porque Dios no es deudor de nadie. No solo tendremos recompensa en el cielo, sino también en este mismo tiempo, si predisponemos nuestro corazón para dar, el Señor lo va a ver y nos va a recompensar. La 4 medida, a medida que confiemos en Cristo, Él habitará en nuestro corazón. A medida que tengamos fe, Él habitará en nuestra vida. Como dice en Efesios capítulo 3, verso 17. Entonces Cristo habitará en el corazón de ustedes a medida que confíen en Él. Echarán raíces profundas en el amor de Dios y ellas los mantendrán fuertes. No solo nos visitará, sino también quiere habitar, establecerse en tu corazón. Dependerá de la medida de amor con la que busquemos. Dependerá con qué corazón lo buscamos. Con un corazón predispuesto, con un corazón de fe, con un corazón esperando algo de parte del Señor. Nos mantendrá fuerte en cada circunstancia, en cada situación, haciendo que nada nos separe del amor de Dios. Por eso, si en esta hora aceptamos a Cristo en nuestro corazón, Él habitará en nosotros y nos dará fuerza. Y si ponemos en obra la medida de Dios que acaba de escuchar, experimentaremos la mano de Dios en nuestra vida y seremos bendecidos. Te invito a que puedas repetir conmigo esta oración aceptando en Cristo y para poder desechar todas aquellas malas acciones que desagradan a Dios y para tener una medida conforme a nuestro Señor Jesucristo. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, te doy gracias por este mensaje, Dios amado. Te entrego mi corazón, te entrego mis pensamientos a ti, Señor Jesús, y te acepto como mi único Señor y Salvador. Y confieso que tú resucitaste al tercer día para darme vida y vida eterna. Me arrepiento de mi pecado, me arrepiento de mi ofensa. Oh Dios amado, te pido que tú vives en mi vida y escribas el nombre en el libro de la vida. Te entrego mi corazón, te entrego mi anhelo, mi proyecto. Habita, Señor Jesús, en mi vida. Y me arrepiento, Señor Jesús, de toda mala siembra. Me arrepiento de criticar y juzgar, Señor Jesús. Hazme libre de toda amargura, de toda atadura, de toda enfermedad, Señor Jesús, que viene a causa de desobedecerte. Oh Espíritu Santo, te pido que me libre de toda enfermedad, de toda atadura, de toda carga, y que tu Espíritu Santo obre limpiándome con tu sangre, Señor amado. Te pido perdón por todas las faltas, por desagradarte. En el nombre de Jesús de Nazaret, habita en mi vida, habita en mi familia, en mi trabajo. Oh Espíritu Santo, visítame y habita en mi corazón. Oh amado Padre, te quiero dar gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Si usted ha repetido este mensaje y quiere experimentar más el amor de Dios, lo esperamos. Nosotros somos de Iglesia de Dios, Belgrano 170, un lugar para la familia. Y podrá ver en la siguiente imagen los días y horarios de reunión. Los esperamos, se va a encontrar una familia predispuesta a servirle. Dios lo bendiga.